Pues bien, responsabilidad médica, la ética y la deontología del ejercicio profesional del médico forense, en este caso psiquiatra. Formas de culpa. El ordenamiento jurídico impone al médico la obligación de responder por las consecuencias dañosas de su actividad profesional. Se refiere al comportamiento o actuación profesional, el acto médico y paramédico. Comprende negligencia, impericia, imprudencia, mala conducta profesional y iatrogenia, aunque es un término que por su concepto quedaría excluido de la privativa de libertad. Es responsabilidad del médico, debe conocer los elementos iatrogénicos de todo acto médico, pero si ocurren, el médico no es responsable porque es algo que está previsto allí. Lo podemos hablar más adelante también en un siguiente seminario. Pero hoy solo los estoy mencionando, ustedes manejan esto muy bien. Espero que ninguno le haya tocado imputar a un colega médico. Pero sí, estas son las causales pues de culpabilidad, de responsabilidad jurídica del médico debido al acto que realiza como profesional. Cuando se es impericia por falta de dominio de las técnicas y del conocimiento, falta de dominio de las técnicas y de experiencia en los casos. La negligencia se actúa relajando la norma y no al 100%, no como el protocolo médico lo exige. En consecuencia, cuando usted no actúa de acuerdo al protocolo médico, como es la exigencia del protocolo médico en hacer los procedimientos, usted está siendo negligente, y eso, si hay un daño hacia tercero, en este caso el paciente, es responsable el médico de eso. La imprudencia es cuando usted se salta la norma. Muchas veces el médico, en esa máxima de experiencia de ayudar a nuestro paciente a salvar la vida, a salvar un órgano, a salvar una función, que esos son los criterios máximos de actuación del médico. Bueno, primero le salvo la vida al paciente, luego me ocupo de salvarle la función de sus órganos, y luego me ocupo de salvarle la funcionalidad de su cuerpo, de las manos, de los dedos, de las piernas, de las articulaciones, etcétera, etcétera, la columna vertebral, etcétera, etcétera. Ese es un orden jerárquico de trabajo. No voy a rescatar la funcionalidad de una articulación si el paciente se está muriendo. Primero tengo que salvarle la vida, luego salvar la función de los órganos, en el caso de una rhabdomiólisis donde está comprometido la función renal, etcétera, salvar la función renal para que ese riñón no se deteriore más, y luego salvar la funcionalidad de las articulaciones y los miembros, si es que hay alguna fractura, etcétera, se deja de último en la actuación médica. Si usted se salta esos protocolos establecidos en todo hospital, en toda clínica, en todo centro de salud, protocolos médicos para realizar el acto profesional, usted está siendo imprudente. Mala conducta profesional es cuando la persona no observa la norma hospitalaria. Entonces, tiene mala conducta profesional. Es el caso, por ejemplo, de un colega que llegue tarde y se vaya temprano. Entonces, bueno, pero y entonces ve los pacientes y no le firma los récipes. Entonces, bueno, mala conducta o que ofende, maltrata o no le da un trato digno a sus pacientes, mala conducta profesional. Y como dije, la iatrogenia ya tiene que ver con otro elemento porque está implícito en el acto médico la iatrogenia. Es el caso, por ejemplo, de una amputación quirúrgica por pie diabético. Entonces, bueno, está debidamente informado al paciente y su familia la recomendación médica de amputación por pie diabético o necrosado,
pero y el paciente acepta y la familia también, etcétera, firman la responsabilidad médica, etcétera, etcétera, y bueno, se le va a hacer una amputación. La persona va a quedar sin su pierna. Entonces, bueno, hay una iatrogenia implícita en el acto médico. La persona va a quedar sin una pierna. Hay una iatrogenia implícita en el acto médico. ¿Es responsable el médico? Sí. ¿Merece privativa de libertad? No. Entonces, bueno, ese es el caso. Cualquier duda sobre eso lo podemos aclarar en el WhatsApp. El secreto profesional del médico, como al cura o al abogado. Nosotros tenemos el Código de Ética en Medicina, en el título 4, capítulo 1, el artículo 126 nos dice: todo aquello que llegue a conocimiento de este profesional con motivo o en razón de su ejercicio no podrá darse a conocer y constituye el secreto profesional del médico. El secreto médico es inherente al ejercicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y la salvaguarda del honor del médico y la dignidad de la ciencia. El secreto médico es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo. Sin embargo, los médicos tenemos en el Código de Deontología Médica algunas excepciones para violar el secreto médico. Me gusta más, revelar el secreto médico. En el caso de que un paciente, si es un psiquiatra, en el caso de que un paciente nos hable con voluntad y decisión de que al salir de la consulta se va a suicidar, el psiquiatra no puede dejar ir ese paciente de la consulta. Tiene que romper el secreto profesional, buscar la historia médica, llamar al familiar y decirle: véngase urgente para acá porque está pasando esta situación, y hacer lo posible por quedarse brindándole contención emocional y terapia a ese paciente hasta que llegue el familiar y la situación se haya atenuado y el riesgo de suicidio haya disminuido, declinado por los elementos que se hayan trabajado allí, si sedaste al paciente, etcétera, etcétera. Ese es el caso, por ejemplo. Y hay otros muchos ejemplos, pero para ser puntual y continuar. El título 4, sección única de las afecciones mentales del Código de Instrucción de Medicina Forense, vigente desde el 7 de junio de 1878 y actualmente sigue vigente con la revisión de 1971 y 72, donde se relacionó cada uno de los artículos de 1878 con los códigos vigentes actuales, en ese caso para el año 72 el Código Penal y el Código Civil, y cada artículo se relacionó con los respectivos códigos y así se mantuvo vigente la norma en referencia, que es el Código de Instrucción de Medicina Forense. Pero ya hay que reformar y actualizarlo. Todos los psiquiatras forenses, o en su gran mayoría los psiquiatras forenses y los médicos forenses en general, coincidimos en que ya es necesario actualizar nuestro Código de Instrucción de Medicina Forense a la luz de la ciencia postmoderna y los conceptos que hoy día ya se manejan en relación a los adelantos científicos. En este caso, el artículo 122, cuando algún procesado sufra de alguna afección mental, el juez debe nombrar facultativos que le reconozcan y declarar si verdaderamente está afectado mentalmente. Esto está comprendido en el artículo 19 del Código Penal, artículos 62, 63, 64 del Código Penal de 1964. Entonces, esto es importantísimo. Rige la actuación del psiquiatra forense.
Y esto más importante todavía, la sentencia del 14 de agosto de 1959 del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Y cito, es necesario que los facultativos expresen concretamente cuál es la afección que sufre el procesado y si tal afección es capaz de privar al paciente de la conciencia o de la libertad de sus actos, o por lo menos que atenúe en alto grado la responsabilidad, ¿ok? Atenuación de la responsabilidad. Ojo con eso, capacidad jurídica. Es de lo cual estamos hablando allí. Jurisprudencia, ahí se las dejo, tomen nota y analicemos. Esta lámina es importantísima y la vamos a dejar para el siguiente comentario.